Bueno, ahora sí damos comienzo a lo que es la semana número 2 y para ello vamos a ver un poquito qué tenemos en esta semana. En esta semana, como siempre, nos vamos metiendo en la plataforma, damos a la semana número 2 y vemos en qué consiste. Ya terminamos la semana número 1, entonces la descartamos. Empezamos por la semana número 2. En ella tenemos siempre la presentación de la semana, el texto, donde pueden ver ustedes, le vamos a dirigir sobre la atención. Vamos a ver un factor muy importante del aprendizaje desde las neurociencias. Entonces, la competencia es establecer ese criterio de mejora la atención en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, con diferentes herramientas. Entonces, hoy les vamos a dedicar un poquito para que vean lo importante de la atención. Yo les voy a tomar una serie de pruebas y entre todos vamos a ir interactuando. También tenemos un texto, ese texto guía que nos sirve para la actividad número 4, que se llama un programa de aulas felices. Vamos a introducir un concepto llamado de inteligencia, la inteligencia emocional y la psicología positiva. A través de eso, vamos a utilizar también una estrategia didáctica que son cuadros comparativos. Y tenemos un foro, como siempre, que trasladamos a un experto que nos pone los distintos puntos de vista de la neuropedagogía. Para ello hay unos videos interesantes sobre el cerebro, sobre la atención y sobre las neuronas espejo. Entonces no vamos a perder mucho tiempo y nos vamos a meter en la presentación de la semana. Muy bien, como pueden ver, vamos a dedicarle al tema de la atención, ¿ya? Ese tema de la atención desde las neurociencias. Vamos a ver de qué se trata. Siempre hay que hacer un análisis, ¿ya? Cuando nos metemos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo más importante es cómo podemos educar. No simplemente imponiendo información a la memoria, sino desde todo el sentido de nuestra vida, hacerlo significativo. Entonces vamos a ver cómo puede pasar la información a la memoria. Lógicamente tiene que ser interviniendo en la atención. Eso es lo que nos vamos a dedicar un poquito. Pero ese tema de la atención va siempre como un multicomponente. Ya tenemos que ver la atención que se manejan en los espacios de aprendizaje desde el cuerpo, cómo nosotros nos expresamos, cómo nos dirigimos a las personas y cómo ellas pueden producir aprendizaje desde el cerebro, desde la mente y desde el medio ambiente, que serían las aulas o distintos espacios de aprendizaje. Todo eso tenemos que intervenir para la mejora de la atención. Muy bien. Y hay que ver cómo se produce la interacción entre ellos. Para eso muchas veces existe un gran bombardeo que se produce en nuestro cerebro. Para eso tenemos que ver qué estímulos alcanzan la información y tenemos que ir focalizando esa información. Si yo les consulto por qué los supermercados no tienen ventanas, ¿qué me dirían ustedes? Le puedo dar paso, si quiere, Albert, le doy paso. ¿Por qué piensa que los supermercados no tienen ventana? Yo creo que es para enfocarse en los productos. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para que la gente no se distraiga. Para no distraerse, para focalizar la atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué los supermercados no tienen? Uno de los principios básicos es el tema del espacio-tiempo. Gracias a eso nosotros no sabemos en qué hora entramos y en qué hora salimos, ¿ya? Y nos crean un lugar de bombardeo de estímulos donde nos ponen distintos colores en los productos, entonces lo vemos, distintos tamaños, distintos olores, a veces nos lo colocan. Entonces hay que ver que cuando entramos nosotros a un supermercado queremos un producto, pero terminamos comprando diversos, ¿no? Por ese bombardeo de estímulos. Y además encima nos manejan nuestro tiempo. No es que vayamos a comprar y nos vayamos, nos mantienen más tiempo del que fuera necesario. Después la colocación, los números, ustedes han visto, por ejemplo, cuando te colocan 99,99 o el último número es más pequeñito que grande. Entonces, todos esos estímulos que nos llegan, tanto visuales, es lo que se maneja en el sistema atencional. Y entonces hay que también prepararnos a ese bombardeo, porque si no terminamos comprando muchos productos que no nos sirven para nada. Y en la educación es lo mismo, sobrecargamos de información a nuestros alumnos y al final eso no pasa a la memoria. Ya no focaliza en ningún lado la atención
y entonces se satura. Eso es lo que ocurre, el ejemplo trasladado a un supermercado. ¿Y por qué se piensan que ciertos productos los ponen cuando nosotros vamos a pagar? También para conseguir mejorar la atención, ¿no? Ciertos productos que pensáramos que no. Entonces, esto es el sistema de atención, muy importante. ¿Cómo nosotros lo llevamos? A través de un soporte, y son estas redes, las redes Hebbianas, que estimulan que todo ese proceso de circuitos específicos lo vamos a ir creando nosotros. Imagínense, esas redes Hebbianas las vamos creando nosotros, las vamos reforzando, modificando y eliminando voluntariamente. ¿Ustedes han creado algún tipo de red ahora mismo con la diapositiva? ¿Ven algo extraño? Son redes Hebbianas, ¿no? Y las podemos construir voluntariamente. Entonces, la vamos a ir construyendo y reforzamos y modificamos. Entonces, la atención se puede ir trabajando en cada uno de nosotros. Por lo que decíamos, esa plasticidad cerebral. Por eso yo les comparto un poquito la imagen que sería del cerebro. Si ven ustedes acá, esta imagen compartida es un atlas. Así estarían. Estas son todas las partes del cerebro donde nosotros podemos intervenir. Después, más adelante, vamos a ver ese mapa del cerebro, como ven, ¿no? Todo esto son las conexiones, como ven. Se van creando conexiones nuevas y hacen sinapsis y sinapsis. Aquí aparece un pedacito de su cerebro. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Me dan su cerebro para la ciencia? ¿Serían tan amables que yo les cortara un pedacito de cerebro? ¿Qué me dicen? ¿Me dan un pedacito o no? Si nadie responde, no podemos seguir investigando en educación. Entonces, ¿nada? ¿Nadie se ofrece? Difícil. No, Para mí, difícil. para mí ustedes, su cerebro es muy interesante, ¿ya? Porque nosotros lo trasladamos a nuestro laboratorio, tienen una edad de desarrollo donde podemos medir la atención, podemos determinar distintos factores, pero simplemente yo le tengo que cortar un pedacito, como ven ahí. ¿Tengo voluntarios o no tengo voluntarios? No creo. No, bueno, solamente perderían la vida, pero no importa, todo por la ciencia. Pues así se trabaja, con cerebros sanos, que bueno, sanos, pero que han fallecido, nosotros hacemos ciertos cortes y así podríamos hacer nuestro mapa del cerebro. ¿Que por qué le enseño el cerebro? Porque hay que determinar qué partes del cerebro hacen esas conexiones, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en esas conexiones, entonces miren cómo quedaría. Esto lo metemos en una maquinita, ese cortecito, si lo quieren poner de choppel o de jamón, y vamos haciendo lo que es como una radiografía, lo van viendo ahí, y así podemos crear ese mapa del cerebro para ser estudiado. Y todo eso nosotros lo trasladamos a lo que es el aprendizaje, y lo trasladamos a la atención. Tenemos esta serie de microscopios que hacen esa lectura y podemos trasladar a distintos cerebros. Como ven ahí, ¿no? Esta es nuestra máquina que trabajamos, yo le estoy trasladando un poquito a los laboratorios que manejamos nosotros como científicos de investigación. Todo esto lo vamos diseñando y dibujando y veríamos las distintas partes. Como ven, este es el cerebro. Las partes que se iluminan son responsables de algún tipo de aprendizaje, de memoria, de la atención, del lenguaje. Entonces todo eso lo tenemos que graficar, como ven, ¿no? Miren todo lo que nos ha salido gracias a... Entonces, un poquito, esta es la presentación que les quería dar del cerebro, como ven ahí, ¿no? Tenemos que ver en qué parte del cerebro se produce la atención. Este es el mapa, gracias a ese cortecito que hemos conseguido. Y bueno, eso es un poco el traslado que le hago yo a ustedes con el tema de el mapa del cerebro. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros de aprender durante toda la vida, esa neuroplasticidad. Pero lo más importante, lo que le decía, crear esas redes hebbianas. Hay que reforzarlas, construirlas, modificarlas o eliminarlas, ¿no? Esa es la ruta para crear nuevos
circuitos, como veían ahí en la imagen. Ingeniero, una pregunta. ¿Le escucho? Hay un término que se habla de ciertas repeticiones que hay que hacer en algún caso de aprenderse algo. Por ejemplo, en inglés se habla de que una persona, si repite 56 veces una palabra en inglés, nunca más se la va a olvidar. ¿Eso es correcto? ¿Hay algún dato referente a eso? Viendo este tema del cerebro y la sinapsis. Claro, lo que tiene que el lenguaje, por ejemplo, se puede aprender por repetición, pero su cerebro va a trabajar y lo va a asimilar. Va a ver que, por ejemplo, se asimila una palabra, hace una red sináptica y esa red sináptica le da un concepto. Por ejemplo, vamos a recordar rojo, entonces red en inglés. ¿Qué va a hacer su cerebro? Va a asimilar que red es rojo y produce peligro y así almacena la memoria. Su cerebro trabaja así. ¿Por qué? Porque ya tiene un mapa cerebral a nivel de que el rojo es peligro. Entonces encima rojo es peligro y en inglés se dice red. Entonces así va creando lo que es el conocimiento y la memoria a largo plazo. Lógicamente si repite rojo, red, se puede quedar. Pero ya tiene un conocimiento de lo que es rojo. Ya sabe lo que es rojo. Cuando su cerebro ya tiene más de un idioma, es mucho más fácil. ¿Ya? Para que nosotros creemos más conexiones cerebrales, una de las cosas es tener nuevas experiencias. Y también otra es el tema de idiomas. Facilita mucho el tema de la memoria. Pero ya tiene un conocimiento sobre lo que es rojo. No tanto por repetición, sino por lo significativo que es. Los idiomas ya se aprenden de otra forma, por significativo, no tanto por repetición. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El aprendizaje, por tanto, involucra redes lesbianas, ¿no? Que pueden ser ¿qué? Tanto emocional, o el aprendizaje, cognitivo, ejecutivo. Si es emocional, es rápido, duradero, inolvidable, sin esfuerzo alguno. Si es cognitivo, ejecutivo, es lento y fácil de olvidar. Si yo les pregunto, ¿qué ven en esta fotografía que he compartido? ¿Ven algo extraño? Si estamos viendo el aprendizaje desde la atención, que involucra a muchas redes. ¿No han visto nada extraño? El bebé todavía no podría usar la computadora. ¿Eso? ¿Qué más? Miren, señores y señoras, redes lesbianas. ¿Existen las redes lesbianas? Hemos dicho que para trabajar en la atención tenemos que desarrollar nuevas conexiones y redes hebbianas. Nada de lesbianas. Todavía no se ha descubierto que las redes no sean de un sexo o otro sexo o tengan una condición sexual. Por ahora no. Puede ser, pero por ahora no. No tienen sexo ni condición sexual, ninguna red ni ninguna neurona. Entonces, ¿ustedes qué piensan después de esta pequeña trampita? ¿Su aprendizaje es emocional o cognitivo ejecutivo? ¿Se le va a olvidar que alguien le llamó a una red hebbiana red lesbianas? ¿Cómo sería? ¿Emocional o cognitivo ejecutivo? Emocional. Emocional. Es rápido, duradero, inolvidable. Y encima no tiene ningún esfuerzo porque no consume ATP, ¿no? Ninguna molécula de... Imagínense, ¿no? Pues el aprendizaje involucra eso. Y puede ser emocional o algo más lento, fácil de olvidar, difícil de retener, que requiere más. Entonces, así sería el aprendizaje. Hay que ver dónde nosotros intervenimos. Entonces, lo que le decía, toda experiencia nueva, como son los idiomas, produce nuevas conexiones, reforzando las mismas que teníamos. Por eso yo le decía, bueno, cuando aprende idiomas, ya bueno, nunca habrá escuchado que rojo es red en inglés, pero sí tenía una red donde sabía lo que era rojo y que el rojo es algo peligroso, supuestamente en lo que nosotros intervenimos en ello, ¿no?
nuevas conexiones. Entonces, eso es el aprendizaje, nuevas conexiones. Ahora les voy a presentar cómo se producen esas conexiones nuevas. Esto es un mapa de esas conexiones que se producen. Nuevos conocimientos, el rojo es peligro, el inglés sería red. Todos los conceptos relacionados con el peligro vamos creando y estos son los que se crea a nivel del cerebro. Son vistos desde dentro, donde esto produce lo que es consumo de energía y estallidos, coloración del cerebro. Entonces nosotros para hacer distintas pruebas vemos cómo se colorean distintas partes del cerebro y estos son chiquititos. ¿Cómo se producen? Eso es un destello que se produce entre una conexión de una red hebbiana con otra red y produce energía, como ven, ¿no? Y produce un consumo. Pero esto quiere decir que nosotros estamos ejerciendo atención y todo lo aprendido va a ir a la memoria a largo plazo y se va a almacenar y se va a producir conocimiento significativo. Todo eso esto es lo que se produce normalmente en el cerebro. Entonces, esto lo vemos desde dentro. Todos son neuronas con neuronas que construyen nuevas conexiones, nuevas redes hebbianas. Entonces, ven, interesante, ¿no? Entonces, es importante que ver esas experiencias y que sean lógicamente gratas y positivamente, emocionalmente no nos suponga ningún tipo de daño. Por eso, entonces, la información que manejamos y que no las olvide y que no tengamos que volverlas a repetir. Para eso aparece lo que se llaman, lo que hemos visto antes graficado, esas dendritas de células piramidales que están en el hipocampo. Como ven, esta sería la zona del hipocampo. ¿Y por qué es importante? Mira que lo ven coloreado acá. Porque es donde se almacena la memoria. Y es donde se hace esa sinapsis con estas células que tenemos piramidales y se producen, ¿qué? Cambios significativos. ¿Por qué? Porque aquí es donde almacenamos la información. Entonces, en educación es importante saber dónde almacenamos la información, lógicamente, porque si se almacena, producimos aprendizaje. Y eso produce cambios significativos a nivel de nuestro cerebro y a nivel del hipocampo. Entonces, si hiciéramos esa pruebita de antes que yo le decía de cortarle una parte del cerebro, veríamos cómo está desarrollado cada uno de los cerebros de ustedes. Y si no está muy desarrollado, tendríamos que intervenir con estrategias y metodologías de aprendizaje para que todo lo que hagamos nosotros como docentes produzcan ¿qué? Información que vaya a la memoria, pero interviniendo en un factor como es la atención. Entonces, el hipocampo es interesante. Hay otras técnicas, por ejemplo, de la música y la plasticidad cerebral, que la plasticidad cerebral es el aprendizaje que producimos para toda la vida, ¿no? Esa capacidad que tenemos de crear nuevas conexiones. ¿Quién de ustedes toca música o hace música o tiene habilidades musicales? ¿Alguno? Yo más o menos toco la guitarra. Toca la guitarra. Entonces, ¿alguien le enseñó? Al parecer me fue fácil porque mi padre tocaba guitarra y yo lo miraba. Entonces aprendí viéndolo. Muy bien. Entonces, tendría una de las partes por esa nueva experiencia desarrollada. A través de la música nosotros también podemos mejorar el aprendizaje. Hay escuelas que utilizan, por ejemplo, como han visto, en conservatorio. Mandan a alguien en conservatorio, lo primero que aprende es la posición de las manos de la guitarra, ¿no? Y pueden estar un año. Y hay gente que simplemente con la observación de otra persona cómo coloca las manos, ya directamente podría llegar a tocar. Entonces, es cómo podemos desarrollar el aprendizaje, ¿no? Es un ejemplo de la música y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, es muy importante manejar ese sistema atencional porque nosotros tenemos activado lo que es la defensa. La atención ha nacido en el aprendizaje simplemente para protegernos y así estamos, nuestro cerebro, cómo funciona. Entonces, como tenemos miles de actividades en la vida, miles de actos, procedimientos, algunos más significativos, otros insignificantes, entonces tenemos que evaluar esos grados y esos niveles de compromiso. Entonces tenemos que ver entre lo subjetivo y lo analítico.
y tenemos que desechar cualquier otro acto o procedimiento o actividades que no la queremos realizar, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. Entonces, díganme alguna decisión interesante que han tomado hoy. Vamos a conocernos un poquito más. ¿Han tomado alguna decisión o no? Hoy, desde que se levantaron a eso de las 5:30 de la mañana. Si no tomaron ninguna decisión, quieren decir que ustedes son unos reptiles. Quiere decir que son unas iguanas. Y si lo quieren escuchar peor, son unos, ya, no lo digo, son unos reptiles. Porque ustedes han tenido que tomar decisiones durante el día. Ya han tenido que poner en frecuencia el sistema de atención, con lo cual las redes hebianas. Pero puede ser que sean ¿Bañarse ustedes. o no bañarse? ¿Bañarse o no bañarse? ¿Será que eso tiene que tomar una decisión? Justamente ahora me hablaron para dar unos cursos en INEGAS, entonces ahí ya positivo, digamos, ¿no? Le entré a esa buena decisión que tomé hoy, ¿no? Muy bien, entonces fue una toma de decisión, ¿no? Va a ver qué actos, qué procedimientos y elimina cualquier otra cosa. Tal vez va a abandonar otra cosa y se va a dirigir hacia eso, ¿no? Y le va a tomar. Exacto. ¿Qué más tomó otro tipo de... ¿Y qué otra decisión le ha parecido insignificante? Que no era importante hoy. Esa era importante y otra que no fuera tan importante. No bañarse. No vayas, está bien, respetamos todo tipo de decisiones, ¿no? Como respetamos todo tipo de decisiones, seguro, su sistema de atención ha tenido que trabajar, ¿no? Y ha dicho, ¿por qué será, no será, no me veo, ¿no? Pues entonces vean un poquito, pasa de lo que decíamos, de una parte subjetiva a algo más analítico. Tal vez usted no se vio tan sucio y tal vez no le va a pillar nadie que está cochino, ¿no? Entonces lo analizó, no sé, con respeto ya, ¿no? Con respeto. Entonces, ¿qué tenemos en la atención? Simplemente un sistema complejo de componentes que actúan entre sí y de bastantes funciones o distintas funciones cerebrales. Como le decía, actúa el cuerpo para esa toma de decisiones y cómo podemos ejercer la atención, el cerebro, la mente y el medio ambiente. Y ahí aparece qué es la mente y qué es el cerebro. La mente puede crear nuevas escenas, ya puede recrear lo que nosotros no, puede construir. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que filtrar, seleccionar, atender a varios estímulos e información, sostenerla y manipularla. Esto es lo que ha hecho su cerebro para decidir que tendría que ir a INEGAS a darle el curso, ¿no? Y para el tema de bañarse, pues ha hecho lo mismo. Entonces, siempre tenemos que modelar y dar monitoreo a las respuestas ante distintos estímulos que aparecen, ¿no? Así actúa su cerebro en ese caso y cuando nosotros estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que ser responsables y tenemos que intervenir como docentes en esto, en ayudar a filtrar, a seleccionar, a atender y a manipular. Y tal vez crear ambientes que sean bien innovadores para que las personas puedan lograr esto, ¿no? Entonces, somos los responsables de crear ambientes innovadores. Entonces, todo eso hacemos un procesamiento y selección y distribución de toda la parte psicológica y hacemos un C, ¿no? Una regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Qué serían para ustedes los pensamientos y sentimientos? Porque sería lo que es la parte de la mente. En el aprendizaje hay sentimientos y hay pensamientos. ¿Qué sería un pensamiento? Porque es lo que nos va a hacer el control y nos va a decir si lo hacemos o no lo hacemos, si tomamos la decisión o no tomamos la decisión. Ustedes tienen en cuenta que nosotros tomamos decisiones no como automatismo, algo que lo hacemos constantemente, ¿no? Como abrir una puerta, cerrar una puerta, como manejar, eso es un automatismo. Usted, cuando ha tomado la decisión de irse a INEGAS, han entrado en cuenta una regulación voluntaria a través de los pensamientos y sentimientos. ¿Qué ha sentido usted cuando le han ofrecido eso?
Bueno, el sentimiento es que se está valorando mi experiencia, ¿no? En el área para que yo pueda dictar un curso. Ya, Un muy bien. sentimiento de bienestar puede ser, ¿no? De bienestar, muy bien. Entonces, eso le hace que vaya. Le podía haber dado el efecto rebote, puede ser, ¿no? Le podía haber dado cierto miedito. No, porque ya doy esos cursos hace rato. Bueno, está bien. Pero aparece lo que es los sentimientos. Y los pensamientos, ¿qué será? ¿Qué será el pensamiento? ¿Cómo me va a salir? ¿No? ¿Cómo terminaré? ¿Cuántas personas estarán participando? ¿A cuántas personas yo puedo ayudar? ¿No? No sé si va por ahí su pensamiento o cuál ha sido el pensamiento, porque eso va a futuro, ¿no? Prácticamente las personas que van a estar presentes ya somos alrededor de 15 participantes, ¿no? Y siempre trato de, cuando brindo los cursos, trato de que sea bien práctico y que ese curso le sirva al estudiante para ganar plata, o sea, para que le sirva en su ámbito laboral, en otras palabras, ¿no? Porque nadie toma un curso porque le sobra dinero o porque no tiene nada que hacer, ¿no? Alguien toma un curso para que le sirva en su ámbito laboral, entonces yo trato de llevarlo eso a ese sentido cuando doy clases, ¿no? A través de ese pensamiento puede ser. Muy bien, pues todo eso es lo que nos lleva al set de procesos básicos de la atención. Les voy a tomar una pruebita. Tenemos unos 5 minutos para que vean cómo opera en su cerebro la atención. ¿Nos ponemos a ello o no? ¿Se animan o no? Estas son las pruebas que tomaríamos en laboratorio. Les pondríamos una imagen, les pondríamos a nivel de su cerebro, como han visto, le podemos meter en una cama de resonancia magnética o le podemos poner, como ustedes dicen, como un chulito, como un gorrito, ¿no? Con distintos electrodos para ver qué parte del cerebro se ilumina y cómo ejerce la atención a nivel de su cerebro. Entonces, le tomo esta prueba. ¿Están preparados? Vamos a ello. Vamos a ello. Yo les ayudo un poquito. Ahí tienen una bolita amarilla y tienen que ver dónde queda esa bolita amarilla. Hay que ver dónde finaliza. Bueno, se van moviendo, ustedes están concentrados. Y stop. ¿Dónde dicen que queda? Uy. Ay, salió mal. Ay, salió mal. Ey. No miren. Salió mal. Ey, no está saliendo todo mal. A ver. Ha habido un problema técnico. Lo cerramos. Más bien que salió mal porque yo el video lo vi entrecortado, así que me perdí en la primera secuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo vio entrecortado? Yo también lo vi entrecortado. Debe ser tal vez el tema del internet. ¿Puede ser? ¿Alguien Sí, lo yo vio bien o también no? lo vi. Sí. Yo lo vi entrecortado también. Ya desde el primer movimiento. Ya. ¿Sí? Hacemos un intento último a ver si lo ven mejor o es el internet. El Vamos a hacer internet. una prueba. Me van Creo diciendo. que el internet. A ver. ¿Lo ven entrecortado? ¿Pueden seguir la pelotita o no? Hay partes que se corta y ya difícil. No lo siguen, ¿no? No, entrecorta y para y ya lo pierde después la bolita, ya no sabe dónde está uno. O me están buscando excusas ustedes. Sí, ese es el problema. No, es que se está cortando, parece que por la señal de internet.
Ya, bueno, digamos entonces que la bolita tendría que quedar en algún lugar, ¿no? Arriésguense. ¿La han seguido o no? No, se corta. Ya. Bueno, yo les voy comentando un poquito que la prueba sería el tema de dónde queda la bolita. Y digamos que dijeran algún lugar, ¿no? Si no se entrecortara. ¿Dónde se arriesgan, por ejemplo? Para decir algún lugar. Aquí, aquí, aquí. Arriésguense. Da lo mismo ya. Arriesguen. ¿Dónde Superior dirían? derecha. En la columna 3, en la fila 1. ¿Dónde? ¿Acá o acá? Acá. Superior derecha. ¿Aquí? La última, a la derecha, más a la derecha. Derecha. ¿Ahí? Positivo. Muy bien. Entonces todo el mundo diría que está ahí, ¿no? Lo vamos a develar ahora. Y le daríamos... Y está ahí. Muy bien. Imagínense que la han visto, la han acertado. ¿Pero han podido ver algún otro tipo de cosa que ha sucedido o no? ¿Ha sucedido algo distinto? Porque las bolitas